Estimados amigos, en esta segunda charla vamos a exponer lo que la tradición teológica ha llamado estado de justicia original, es decir, el hombre tal como fue creado originalmente por Dios. Vamos a proceder entonces analizando algunos textos bíblicos básicos y presentar cómo los ha comprendido la tradición patrística, teológica y en particular lo que el magisterio ha dicho al respecto. Como en nuestra clase anterior, también en esta, en algunos temas solo podré limitarme a recordar las tesis principales y dar alguna que otra indicación para que se entiendan bien, sin profundizar demasiado por razón del breve lapso de tiempo con que contamos. Me detendré, por lo tanto, solamente en los puntos que creo que pueden ser más provechosos para nuestro interés psicológico. Ante todo, comencemos por la posibilidad de la elevación del hombre y el fin del hombre. Decimos que el fin del hombre es la visión de Dios cara a cara. Esto es una verdad de fe. Dice el catecismo lo siguiente: el cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha, número 1024. Poco más adelante añade: esta contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia la visión beatífica. Y cita estas palabras de San Cipriano de Cartago: ¿cuál no será tu gloria y tu dicha ser admitido a ver a Dios? La Sagrada Escritura lo afirma expresamente. Por ejemplo, para limitarme a dos pasajes principales, en la primera carta del apóstol San Juan dice lo siguiente: carísimos, desde ahora somos hijos de Dios y todavía no se mostró qué seremos. Sabemos que cuando se mostrare, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Es decir, aquí San Juan está hablando de un estado posterior a esta vida, en el cual habrá una transformación de nuestra naturaleza a semejanza de Dios, seremos como es Él, ¿no? Y la causa de esta transformación la coloca el apóstol San Juan en la visión de Dios, porque lo veremos tal como es. Más importante todavía que este texto es el breve pasaje de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, donde él dice lo siguiente: ahora vemos por medio de espejo en enigma, pero entonces veremos cara a cara. Esta oposición dialéctica, ahora, entonces, significa ahora en este estado de vida, entonces ese estado posterior a esta vida, post-mortem, ¿no? Y hace un juego contrapuesto. Ahora, el modo de conocer, se refiere, aquí está hablando del conocer a Dios, el modo de conocer a Dios es a través de la representación que nos hacen ver las criaturas, el reflejo de Dios, la participación de Dios que podemos observar en los atributos suyos derramados en las criaturas, ¿no? En ese entonces, en cambio, que hace referencia a ese momento escatológico después de esta vida, lo que cambia precisamente es el modo de conocer. No se conoce a Dios a través de algo creado, sino directamente, cara a cara, dice el apóstol. Santo Tomás de Aquino desarrolló largamente estas cuestiones en lo que se conoce como el Tratado de la Bienaventuranza, que está tratado principalmente en la Suma Teológica, la Prima Secunde, las cuestiones 1 al 5. No vamos a desarrollarlo, evidentemente, por la razón que ya mencioné al comienzo. Que el hombre tenga por fin último la visión de Dios cara a cara supone que su naturaleza puede ser elevada al orden sobrenatural. Esta elevación evidentemente tiene que ser gratuita, absolutamente gratuita, no debida a la naturaleza, porque Dios no está obligado respecto de ninguna cosa que no sea Dios. Esta cuestión, ¿no?, de cómo se da esa elevación, esa transformación de nuestra naturaleza en algo más elevado, por encima de sus propias capacidades, hacia el orden sobrenatural, ha sido objeto de larguísimas y enconadas discusiones a lo largo de la historia, particularmente en tres momentos principales. En primer lugar, en torno al siglo IV, cuando surge la herejía de Pelagio, que negaba la gratuidad del orden sobrenatural y ponía este orden como debido al esfuerzo humano. El gran objetor va a ser San Agustín.
Luego, a lo largo del siglo XVI, entre teólogos de distintas escuelas que proponen distintas teorías para explicar la naturaleza de esta elevación, y el tercer momento de discusión ha sido el siglo XX, principalmente a partir de los años 50. En esta última oportunidad incluso hubo intervenciones del magisterio muy importantes, como algún pasaje dedicado por Pío XII en la encíclica Humani Generis, donde se refiere al tema poniendo los límites, lo que el hombre no puede negar. En concreto, lo que mencioné antes, no puede negar o no puede proponer una teoría sobre cómo es la elevación que termine negando la gratuidad de ese orden sobrenatural, ¿no? Pasemos ahora a lo que nos refiere la Sagrada Escritura sobre la creación del hombre. El texto principal se encuentra en los 2 primeros capítulos del Génesis, ¿no? Pero se pueden completar evidentemente con muchos otros pasajes de la Escritura. El capítulo primero del Génesis relata, como sabemos muy bien, la creación del universo, de todas las cosas por parte de Dios. El autor sagrado relata esto de un modo progresivo. Dios hace primero la luz, el día, la noche, el firmamento, las aguas, la tierra, el mundo vegetal, las estrellas, los animales, etc. Como cumbre de todo esto, el sexto día, que es el último día en que Dios trabaja, el séptimo descansa, crea al hombre. Hay 2 relatos en esos 2 capítulos de la creación del hombre. Un relato breve en el capítulo primero, versículos 26 al 28, y un relato más extenso en el capítulo segundo, versículos 15 al 25. Vamos a leer cada uno de estos 2. En primer lugar, Génesis 1, versículos 26 al 28. Dice así el texto. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y que manden en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Y Dios los bendijo diciéndoles, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra, y sometedla. Mandad en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que serpea sobre la tierra. El segundo texto dice así, Génesis capítulo 2, versículo 8, luego saltamos al 15 al 25. Luego plantó Yahvé, Dios, un jardín en Edén al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Tomó pues Yahvé, Dios, al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y cuidase. Y Dios impuso al hombre este mandamiento. De cualquier árbol del jardín puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Después de crear al hombre, dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo, y los llevó ante el hombre, para que éste les pusiese nombre, y cada uno de ellos tuviese el nombre puesto por el hombre. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo, y a todos los animales del campo, pero en ninguno de ellos encontró una ayuda adecuada para sí mismo. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, el cual se durmió, y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios tomó del hombre, formó una mujer y se la presentó. Entonces éste exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer y se hacen una sola carne. El hombre y su mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban uno del otro. Este segundo relato que acabo de leer es, según los exegetas, el más antiguo de los 2. Hay 2 tradiciones que se unen en esos capítulos del Génesis. Esta entonces correspondería a la más antigua. Por eso vamos a comenzar por las lecciones que podemos obtener de este relato. Ante todo, aquí se menciona la creación del paraíso como lugar donde el hombre es colocado después
de la creación, después de cerrada toda la creación. Dios ha creado todas las cosas, crea al hombre, descansa, luego crea el paraíso y allí coloca al hombre. Observemos entonces esta extrañeza, por decirlo de alguna manera. Luego, dice, plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. O sea, forma primero al hombre, luego hace el jardín y lo coloca allí. Esto ha llevado a muchos teólogos a entender este pasaje no como referido a un lugar físico propiamente, aunque evidentemente el hombre tuvo que ser creado en un lugar físico, ¿no? Pero aquí la idea es otra, es aparentemente una referencia a su elevación a un nuevo orden, precisamente el orden sobrenatural. Porque la obra de Dios es perfecta, por lo que no podemos pensar que Dios, al crear todas las cosas y crear al hombre, haya olvidado algo, teniendo que introducir luego algo para completar o corregir esa obra hecha. Evidentemente, si hay una nueva intervención de Dios, dicen algunos teólogos, por ejemplo, el que desarrolló esto mucho es el padre Antonio García Vieira en una obra muy interesante que se llama El Paraíso. Digo, si Dios interviene nuevamente, no es para hacer algo, para corregir algo en el orden anterior que había creado, el orden natural, sino porque se está refiriendo probablemente a una intervención de un nuevo orden, sería justamente entonces esto, la creación del orden sobrenatural en el hombre, o la elevación, mejor dicho, del hombre a ese nuevo orden. Ese cambiar de lugar al hombre es una manera metafórica de indicar un cambio en el hombre, no de lugar, sino un cambio de naturaleza. Es llevado entonces, elevado, de un estado natural al estado sobrenatural del que vamos a hablar a continuación. En cuanto al lugar concreto en que el hombre fue colocado en el momento de su creación, o sea, el lugar de ese paraíso llamado aquí Jardín de Edén, ¿no? Todo depende de cómo uno quiera interpretar estos pasajes, ¿no? Como un lugar físico, ¿no? La teología aquí y el magisterio se limitan simplemente a decirnos que es lícito presentar diversas exégesis, no siendo necesario tomar el texto en sentido literal, porque de hecho ni siquiera los padres de la Iglesia lo interpretaron todos de la misma manera y hubo escuelas muy distintas entre sí. Por ejemplo, San Agustín decía lo siguiente: no se me oculta que muchos dijeron no pocas cosas del paraíso, sin embargo, a 3 se reducen las sentencias generales sobre él. Y después las expone y, en síntesis, esas 3 sentencias son la de aquellos que toman el texto en sentido literal, sentido físico en este caso, los que lo entienden en un sentido puramente espiritual, y la de aquellos que toman unas cosas en sentido literal y otras en sentido espiritual, que es precisamente la que San Agustín dice preferir y que será también de alguna manera la que retomará Santo Tomás cuando analice algunos de estos textos en algunos pasajes de sus obras, ¿no? Por eso digo, esto es un tema abierto, no entro en él, no es tampoco lo más importante para nosotros. Destaquemos, sin embargo, sí algunos detalles importantes que se refieren a este estado del primer hombre, es decir, a cómo sale el hombre de las manos divinas, según algunas observaciones que hace este texto tan denso que acabo de leer. Ante todo, lo que Juan Pablo II llamó soledad originaria. Juan Pablo II dedicó muchas catequesis durante los primeros años de su pontificado a explicar estos pasajes del Génesis. Y justamente entonces, hablando del que hemos leído nosotros, él destaca esta descripción, esta expresión que utiliza el autor del Génesis, la soledad originaria, que está en esas palabras que hemos leído. No es bueno que el hombre esté solo, que el hombre esté solo. Como digo, Juan Pablo II dice que esta expresión tiene por lo menos 2 significados. Ante todo, no es bueno que la naturaleza humana esté sola, y en segundo lugar, ¿no?, también tiene un significado que se basa en la individualidad y diferencia de los sexos, es decir, en la relación varón-mujer. No es bueno que el varón esté solo, y por eso entonces que crea otro ser semejante a él, que es la mujer. Ahora bien, si el hombre se siente solo, no es bueno que esté solo, porque entonces el hombre experimenta una soledad
¿no? Si no es bueno que el hombre esté solo es porque se siente solo. Y si se siente solo es porque tiene conciencia de ser superior a todos los demás seres, que son en ese caso, todavía no es creada la mujer, son todos los animales. El hombre se recrea en ellos, los domina, les pone nombre, pero estos no lo acompañan. El primer hombre se autocomprende entonces como distinto y superior, es decir, descubre su trascendencia respecto del mundo. En pocas palabras, se descubre como persona, es decir, una sustancia que no tiene parangón con las otras sustancias, por eso reservamos para ella este título particular que es el que le damos al decir persona. Pero también descubre que sí puede entablar una relación con su creador. Juan Pablo II dice que se descubre como partner del absoluto, es decir, socio de Dios. Esta soledad la experimenta el primer hombre antes de la creación de su compañera, Eva, con la cual sí puede relacionarse luego de igual a igual, pero también la experimentan los dos juntos después del pecado. Cuando son expulsados del paraíso se sienten solos, aunque están juntos. Por lo tanto, quiere decir que la soledad a la que se está refiriendo aquí no es solo la soledad de un individuo que necesita otro individuo de la misma especie, otro ser humano, para poder entablar una sociedad, sino que además de esa soledad puede haber otra soledad, que es la soledad de la privación de Dios. Por lo tanto, entonces, el hombre es eso que mencioné antes, socio del absoluto, partner del absoluto. El hombre necesita fundamentalmente no solo la compañía de los otros hombres, la sociedad humana, sino que necesita fundamentalmente la compañía de Dios. Y con esto nos está mostrando ya, con esa sola observación, una dimensión totalmente singular de esta criatura que es el hombre. Segundo lugar, la santidad original. Pertenece al sentido literal del capítulo 2 del Génesis, el que el hombre fue constituido en estado de inocencia. Dice el catecismo lo siguiente: la Iglesia, interpretando de manera auténtica el simbolismo del lenguaje bíblico a la luz del Nuevo Testamento y de la tradición, enseña que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. Esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. Número 375, ¿no? Observemos algunos términos claves en este pasaje del catecismo, que está retomando pasajes del magisterio anterior, concretamente de 3 concilios, ¿no? El concilio 16 de Cartago, el segundo concilio de Orange o Arausicano II y el concilio de Trento. Dice que fueron constituidos en un estado de santidad y de justicia original. La palabra constituido es una palabra técnica que usó el concilio de Trento para evitar meterse o tomar partido en una discusión que había en el momento, a saber si el hombre había sido creado por Dios en este estado de justicia y santidad, o bien había sido creado en estado natural e inmediatamente elevado. O creación en ese estado o elevación inmediata. Para evitar eso, directamente usan la palabra constituidos, ¿no? Y en segundo lugar, la segunda observación, la definición de esa santidad original como una participación de la vida divina. Es decir, hace referencia a la gracia como raíz de ese estado. El relato del Génesis, y además de los 2 capítulos que he mencionado, añadimos el tercero, Génesis entonces del 1 al 3, vemos que nos muestra 2 estados o situaciones en el primer hombre netamente diferentes entre sí. Ante todo, un estado de inocencia original, en los primeros 2 capítulos del Génesis, en el cual el hombre es presentado allí como fuera del conocimiento del bien y del mal. Es el estado que la teología después llamará status nature integre, ¿no? Estado de naturaleza íntegra. Luego, en segundo lugar, sobre todo en el capítulo 3, después de relatar el quebrantamiento del mandamiento divino, o sea, el pecado de Eva primero, y luego lo hace participar Adán, ¿no? Es mostrado el hombre me refiero tanto
Adán como Eva, es mostrado como en cierto modo dentro del conocimiento del bien y del mal, con todas las consecuencias que eso conlleva para él. Es el estado pecaminoso que la teología después ha llamado status nature lapse, estado de naturaleza caída. Entre ambos estados o situaciones existe no solo una diferencia cronológica, primero es uno, después es el otro, sino una disparidad esencial. Y lo que señala la línea divisoria entre ambas situaciones originales es el contacto con ese misterioso árbol de la ciencia del bien y del mal. Este estado original, entonces, el primero de los dos estados, que es al que nos referimos en esta clase en concreto, del otro hablaremos más adelante, este estado original, ¿en qué consistía? Consistía en un hábito entitativo, el hombre es creado, ¿no?, y recibe, o es constituido, para usar el término que hemos leído recién en el catecismo, es constituido en un estado que lo producía el hecho de que Dios le da gratuitamente al hombre un hábito entitativo, ¿no?, que es infundido, como ya dije, o en el momento mismo de la creación o inmediatamente después de esa. Como digo, este tema el Concilio de Trento no quiso expedirse al respecto, dejando la libre discusión de los teólogos, ¿no?, pero que consiste justamente en eso, ¿no? Es una constitución en un estado de gracia por la cual el hombre participa de la naturaleza divina, recibe una participación de la naturaleza divina. Ese estado, ese hábito entitativo que llamamos justicia original, consistía en un estado de perfecta ordenación o rectitud sobrenatural del hombre en orden a su fin último. Y tenía como dos elementos. El primero es justamente la rectitud, es decir, una subordinación ordenada, jerárquica, de todas sus potencias, de todo lo que es inmediatamente superior, ordenado dócilmente y espontáneamente a lo inmediatamente superior. Y en segundo lugar consistía en una condicionalidad, es decir, cada una de estas subordinaciones, ahora lo veremos en un diagrama que voy a presentar, ¿no?, cada una de estas subordinaciones se mantendría en la medida en que se mantuviese la superior. Ahora lo vamos a ver un poco más claramente. Aquí tenemos un diagrama, ¿no? Ante todo tenemos una serie de relaciones armoniosas en el hombre. El hombre, entonces, todo él está sometido a Dios, es decir, es obediente a la ley divina, sin ningún esfuerzo, con espontaneidad, con alegría, ¿no? En segundo lugar, el mundo entero, todo lo inferior al hombre, está sometido al hombre, tenía sobre él perfecto dominio. En tercer lugar, ya entrando dentro del hombre mismo, la inteligencia y la voluntad sometían armónicamente todo lo inferior a ella, es decir, el mundo de la afectividad, y viceversa, la afectividad se subordinaba armoniosamente a la inteligencia y la voluntad, es decir, carecían de concupiscencia desordenada. Y finalmente, el alma sujetaba perfectamente al cuerpo sin padecer la posibilidad de una separación involuntaria, es decir, inmunes a la muerte. Cada una de estas cuatro relaciones, el hombre a Dios, el mundo al hombre, las pasiones o el mundo afectivo, a la inteligencia y la voluntad, el cuerpo al alma, estaba garantizada por un don, es decir, eran fruto de un don de Dios, de un don divino, por lo tanto es un don de Dios. En primer lugar, la subordinación del hombre a Dios la producía el don infuso de la gracia divina. Esto es una verdad de fe católica, como dice el catecismo. Segundo lugar, la armonía o subordinación del mundo entero, de todo lo inferior al hombre era efecto de otro don recibido por el primer hombre, que se llama don de perfecto dominio. La existencia de este don no es propiamente una verdad de fe, sino una tradición teológica firme, es decir, fue afirmada pacíficamente por la patrística, por muchos teólogos medievales, etc., y figura también en muchos textos del magisterio, por lo menos antiguo. En tercer lugar, el dominio de la inteligencia y la voluntad, o sea, las facultades superiores, sobre la afectividad, era producido, garantizada, por otro don que se llama don de integridad. La existencia de este don también es de fe, como el de la gracia. Finalmente, la sujeción
del cuerpo al alma, o si se quiere, el dominio del alma sobre el cuerpo y la perfecta unidad, era efecto de otro don gratuito, que es el don de inmortalidad. También la existencia de este don pertenece a la fe. Además de estos 4 dones fundamentales, la tradición teológica ha mencionado otros dones que yo voy a indicar un poquito más adelante, ¿no? El conjunto entonces de estos dones, que eran lo que componían justamente ese estado que hemos llamado de justicia original. La raíz de todos ellos es la gracia, es decir, el don de la gracia es el don raíz, de él brotan todos los demás. Y estos dones, lo importante es que todos estos dones, es decir, este estado de inocencia original compuesto por estos dones, había sido dado por Dios a Adán no a título personal, o sea, no solo para él, sino a la naturaleza, a toda la naturaleza humana en Adán. Por lo tanto, entonces, esto significa que Adán debería haberlos transmitido. Si no lo perdía, debería haberlos transmitido a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así sucesivamente. Era un don entonces, por eso se dice don de la naturaleza, no de la persona. Los dones personales no se transmiten. En cambio, los dones naturales, es decir, lo que es dado a la naturaleza, se transmite cuando se transmite y cómo se transmite la naturaleza, es decir, en este caso, por generación. Además, como digo, de estos dones, Adán y Eva evidentemente también han recibido otros dones, pero esos ya sí serían de orden personal. Por lo tanto, esos no se transmitían, eran para cumplir concretamente la misión particular que tenían ellos y que no iban a tener sus hijos. Por ejemplo, lo explicaré un poco más adelante, el caso del don de ciencia, si es que este don realmente lo existe, como lo ha sostenido la tradición, ¿no? Pero entonces, si se acepta la existencia de este don, igualmente nos referimos a un don de orden personal. Pero la clave de todo este estado es la condicionalidad. Dije, toda esa rectitud, todo ordenado pacíficamente, armónicamente, pero además condicional. Es decir, los 3 dones que estamos viendo, ¿no?, en pantalla, integridad, inmortalidad y perfecto dominio, son dones que Dios da, ¿no? Dependían su existencia, su permanencia, dependía de que el hombre mantuviera él voluntariamente ese don de la gracia dado por Dios también a Adán. Este don de la gracia tiene que ser acogido y mantenido libremente por el hombre. En la medida entonces que el hombre mantuviese su unión con Dios a través del cumplimiento de los mandamientos divinos, todos los otros dones también se mantendrían. Si el hombre rompía, ¿no?, esta relación que tiene con Dios y que es posibilitada por la gracia que recibe, entonces también todos los demás dones caerían, ¿no? Y en esto justamente va a consistir el pecado original, en la ruptura de la relación del hombre con Dios, ¿no?, a través del pecado, de la negación de observar el mandamiento puesto por Dios, y la consecuencia es que se pierden también todos los otros dones. Por eso la pérdida de la armonía entre inteligencia, voluntad y todo el mundo pasional, la pérdida de la armonía entre el cuerpo y el alma, por lo tanto la introducción de la muerte, y la pérdida de la armonía de la relación del hombre con el resto de la creación, son efectos de haber roto él libremente, por un mal uso de su libertad, de esa relación que tiene con Dios a través de la gracia, haber perdido la gracia. Veamos ahora cada uno de estos dones y cuál es el fundamento bíblico para sostener su existencia. En primer lugar, el don de inmortalidad. Es de fe que si Adán no hubiera pecado, tampoco habría muerto, y que esa inmortalidad era un don añadido a la naturaleza humana y que además, ¿no?, debía transmitirse como la naturaleza humana. Es decir, por lo tanto, si Adán engendraba hijos cuando él todavía poseía en la justicia original y por lo tanto también el don de inmortalidad, ¿no?, estos dones también pasarían a su descendencia y así sucesivamente. La Sagrada Escritura da a entender la existencia de este don cuando establece un nexo objetivo entre el pecado y la muerte. Dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte,
Y así la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Es el texto clave, ¿no? que vamos a analizar nosotros cuando estudiemos el tema del pecado original. En nuestro relato del Génesis, esto está enseñado al señalar la muerte como amenaza posible a la transgresión del mandato divino. Dice en el capítulo 2, versículo 17, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Eso significa entonces que si no come, la muerte no lo tendría que haber afectado. Y es lo que señalan muchos otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, en el libro de la Sabiduría, capítulo 1, versículo 13, Dios no hizo la muerte y Dios creó al hombre incorruptible. Pero por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, añade versículos más adelante, capítulo 2, versículo 23, siempre del libro de la Sabiduría. El magisterio de la Iglesia enseñó esto también con toda claridad. Menciono simplemente los lugares. En primer lugar, en el 16º concilio de Cartago, en contra de la herejía del pelagianismo. Luego, en el segundo concilio de Orange, la muerte ciertamente es pena del pecado, dice allí. Luego, en el concilio de Trento, ¿no? Donde dice el primer hombre, al transgredir el mandamiento de Dios en el paraíso, incurrió por la ofensa de esta prevaricación en la ira y la indignación de Dios y por tanto en la muerte. El Concilio Vaticano II dice la muerte de la que el hombre se habría librado si no hubiera pecado, Gaudium et Spes 18, y lo mismo tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Por la irradiación de esta gracia de la santidad original, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir, ¿no? Número 376. Observen cómo se señala aquí esa condicionalidad a la que hice referencia. Mientras permaneciese en la intimidad divina, la relación del hombre con Dios por la gracia, no debía ni morir, etcétera, ni tampoco los otros dones. Sigue el texto después. Segundo lugar, el don de integridad o estado de inocencia. El don de integridad significa la perfecta sujeción de las potencias inferiores, la afectividad, digamos, a la voluntad, es decir, la inmunidad de concupiscencia. La existencia de este don es enseñanza teológicamente cierta, ¿no? Es decir, no es de fe, pero es teológicamente cierta, es un grado de certeza teológica muy importante, y por eso la negación de esta verdad se censura como error en teología, ¿no? ¿Dónde está expresado este estado de inocencia en el texto del Génesis? Juan Pablo II lo ve en esta expresión: estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Porque esta expresión describe un estado de conciencia, de la misma manera que cuando se relata el pecado original, describirá otro estado de conciencia con estas palabras: entonces se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos, ¿no? Son dos situaciones de la conciencia, ¿no? Antes entonces su conciencia podía ver las cosas con una mirada limpia y pura, por eso no se avergonzaban. En cambio después su mirada se enturbia como efecto del pecado. Este don de integridad, este don es afirmado en los textos que ya mencioné antes: Concilio II Arausicano, Concilio de Trento, en este caso contra los errores de Lutero, etc. El Catecismo lo menciona en el número 374. Dice así: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en armonía consigo mismo, la armonía interior, inteligencia y voluntad. Entonces, como dominando armónicamente el mundo afectivo, y exento de la concupiscencia, al revés de como es nuestro caso, ¿no? Que estamos sometidos justamente a la tiranía de nuestras pasiones desordenadas. Esta experiencia de la vergüenza, entonces, en el texto del Génesis, se relaciona con la transgresión, con el estado posterior. Antes no hay vergüenza, pero no haber vergüenza no es por desconocimiento, por el hecho de que Adán y Eva no supieran lo que es la desnudez. El Papa Juan Pablo II decía: no es por desconocimiento, sino por todo lo contrario, por una plenitud en la conciencia. Porque todo su mirar es una participación
en el mirar divino. Recuerden que al final de cada uno de los días de la creación siempre repite el Génesis lo mismo. Hace los cielos, por ejemplo, y dice, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y así sucesivamente. La mirada de Dios siempre es una mirada de plenitud. El hombre salido de las manos de Dios en un estado de santidad, también entonces participa de esa mirada plena. Ese es el sentido que tiene el hecho de carecer de la falta de vergüenza, ¿no? No es entonces esa falta de vergüenza indicar un desconocimiento, una falta de malicia por desconocimiento de lo que es la desnudez, sino al contrario, por la plenitud de la santidad es que no se da ese estado de vergüenza. La vergüenza comienza con una desnudez particular, que es la desnudez de la gracia, ¿no? Y también por eso expresa, decía Juan Pablo II, esta expresión, la libertad interior del hombre en dicho estado. Libertad interior que es justamente el efecto propio del don de integridad. Tercer lugar, el don de perfecto dominio, es decir, el don por el cual el hombre armónicamente domina como rey en toda la creación. La existencia de este don, ¿no? No es de fe, no pertenece propiamente a la fe, sino que es una tradición teológica que ha leído los textos del Génesis en este sentido, los interpreta en este sentido. Perfecto dominio significa entonces que el hombre, en el estado de inocencia, ejercía un dominio armónico sobre los distintos seres de la creación, siendo de esta manera entonces el hombre el principal instrumento del gobierno de Dios en el mundo. Dios ejerce su providencia a través del hombre. El hombre es el que, en nombre de Dios, domina las cosas. Esto es una sentencia común entre los padres de la Iglesia, entre los teólogos tradicionales, y han encontrado la base para sostener un don de este tipo en el pasaje del primer texto, del primer capítulo del Génesis, ¿no? Donde dice, en los versículos 26 al 28, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza para que domine sobre los peces del mar, las aves, etcétera, todo eso, ¿no? Y los creó macho y hembra y los bendijo, someted la tierra y dominad sobre los peces del mar, ¿no? Comentando este texto, por ejemplo, San Juan Crisóstomo decía, se manifiesta aquí que el hombre tuvo en el principio un principado pleno y perfecto sobre las bestias. Santo Tomás, estudiando esto, dice que encuentra una triple razón de por qué Dios habría dado un don para garantizarle justamente el dominio perfecto al hombre en ese estado de inocencia. Primero, para destacar el rango ontológico del hombre respecto a los otros seres, en la escala de los seres. La jerarquía era el hombre como príncipe de todo, luego los irracionales, los vegetales, los minerales, etc. Y de modo tal entonces que justamente ese perfecto dominio muestra esa primacía en el orden jerárquico. Segundo lugar, por el mismo orden de la providencia, que gobierna lo inferior por lo superior, por lo tanto el mundo, Dios ejerce su gobierno a través del hombre, el mundo creado, ¿no? A través del hombre, pero para esto el hombre tiene que tener la capacidad de ejercer ese dominio, y por eso recibiría esto. Y en tercer lugar, dice Santo Tomás, por la misma razón gubernativa del hombre, su razón es gobernativa, la prudencia, porque es una razón gubernativa universal, es decir, puede someter todas las cosas. En cambio, el animal tiene una ratio gubernativa, una capacidad gobernativa particular, que es la estimativa, solamente sobre cosas particulares. De ahí entonces que el hombre sería lógico que recibiera de parte de Dios un don particular que sobreleve esto, de modo tal de que ese gobierno se ejerza con ese dominio particular que implica. El don de impasibilidad, la tradición ha colocado otros dones, dije, concretamente el don de impasibilidad, el don de ciencia, etcétera, y otros más. Me voy a referir a un par de ellos. Don de impasibilidad. El don de impasibilidad no pertenece a la fe, pero pertenece a la tradición patrística y teológica, ¿no? Y que sería en qué consistiría. Este don es el don por el cual se impediría que el bienestar del alma y del cuerpo fuera perturbado tanto por causas externas o internas. La base para sostener esta opinión de que Dios también habría dotado
a los primeros hombres con tal don es el hecho de que en la Sagrada Escritura, en el relato del Génesis, concretamente en este caso, en el capítulo 3, la aparición de la pasión, del esfuerzo, del dolor, ¿no? Todo eso viene relacionado no con la creación del hombre, sino con el pecado. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 17 al 19, dice: con trabajo comerás, con el sudor de tu rostro labrarás la tierra, a la mujer con dolor parirás. En cambio, antes del pecado no se hace ninguna alusión a ninguna de estas realidades. Es decir, quiere decir que el padecimiento, el hecho de que el hombre tenga que sufrir, es algo que no está presente como en el hombre salido de las manos de Dios, sino en el estado del hombre que introduce el mismo hombre a través de su pecado, ¿no? Y por eso es que, además, digamos, como complemento de esto, que el jardín, el paraíso, el jardín de Edén, es presentado justamente con ese término que significa jardín de delicia, es decir, lugar donde no hay padecimiento. Y finalmente el don de ciencia, ¿no? La tradición teológica ha hablado también, en el caso del primer hombre, de un don particular que en este caso no sería como los anteriores un don ligado a la naturaleza y por lo tanto transmisible junto con la naturaleza, sino un don dado a Adán a título personal, que es una plenitud particular de ciencia, ¿no? En el relato bíblico hay muchos elementos para fundar un don de este tipo, ¿no? Porque apenas el hombre sale de las manos de Dios, es presentado con una conciencia singular de su trascendencia respecto del resto de la creación. Ya he aludido a esto. El hombre, por ejemplo, comprende adecuadamente el mandato y la amenaza divina: si comiereis, moriréis. Por tanto, el primer hombre tiene una altísima conciencia de distintas cosas. Tiene conciencia, en primer lugar, de su diferencia con el mundo animal. Por eso se siente solo. No encuentra ninguna compañía, se autopercibe como completamente distinto del mundo animal. Tiene conciencia de su capacidad de relacionarse con Dios, por eso con Él sí se relaciona. Tiene conciencia de su dignidad singular en el mundo creado, es distinto de todas las cosas. Tiene conciencia de la responsabilidad de sus actos, de la gravedad de las consecuencias que puede originar en el caso de obrar contra la ley de Dios. Por eso es que Dios lo puede castigar. Sería injusto si Dios castiga a quien no entiende por qué está mal lo que tiene que hacer. Si hay un castigo es porque hay conciencia de la malicia. Y si hay conciencia de la malicia es porque hay un grado muy grande de comprensión de la moral, ¿no? Del bien y del mal. De aquí entonces que los teólogos antiguos aceptasen, como digo, la existencia de un estado de perfección particular en la inteligencia del primer hombre, que evidentemente no puede ser adquirida porque el hombre entonces ya lo tiene desde el momento de la creación y que tiene que ser entonces infundido por Dios. Eso es lo que se conoce como el don de ciencia. En particular, ¿no? Ese don de ciencia es dado a Adán porque Adán tiene que cumplir una misión del todo singular que solamente le toca a él como principio de la humanidad, y es ser el primer maestro, dice Santo Tomás, de todo lo que es el género humano. Por eso entonces es que tendría que recibir, sería lógico, que recibiese infundida una luz particular en este sentido, ¿no? En cambio, los demás hombres no necesitan ese don porque ya educados por Adán, o por el primer hombre, ellos a su vez pueden entonces ejercer la tarea de educadores de los demás hombres, de sus hijos, y así sucesivamente. Por eso es que este don, como dije, es un don que la tradición ha colocado ligado a la persona del primer hombre y no ligado a la naturaleza. Por lo tanto, transmitiría en el plan de Dios, tendría que haber transmitido la naturaleza como la recibió en ese estado de justicia original, con todos los dones que incluía ese estado, no los dones particulares. Como sabemos y veremos entonces ya en la próxima clase, Adán frustró este plan original pecando contra Dios y por eso entonces no pudo transmitir la naturaleza en ese estado. Pero eso será ya el tema de nuestra próxima clase.
Como podemos ver, nos hemos basado para estos elementos en los datos de la revelación, pero leídos no a modo puramente material, sino ahondando en sus contenidos teológicos. Esto nos muestra cuánta riqueza antropológica encierran los 3 primeros capítulos del Génesis y nos invitan a seguir profundizándolo.